¿Qué tal? Saludos. Estás escuchando Expresión Arte, el podcast del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Hoy vamos a conversar con Cristina Guerra, que nos va a presentar su última novela, Por siempre Lorca, publicada por Isla del Náufrago. Se trata de la tercera entrega de un recorrido literario que comenzó en Acatamiento Tuyo y continuó con ¿Qué pasa como una sombra?, ambas publicadas por Círculo Rojo. La presentación va a ser el lunes 27 de abril a las 7:30 de la tarde en el Museo Esteban Vicente de Segovia y va a contar con la colaboración de Carlos Álvaro, periodista y miembro de la Academia de Historia y Arte de San Quirce. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias. Bueno, por fin lo has conseguido. Por fin lo Porque, has conseguido. Aunque ahora estamos aquí en este podcast del Esteban Vicente, en los estudios de la Universidad de Valladolid, el campus de Segovia, pues yo he estado muchos años trabajando en la radio en Onda Cero y nunca he conseguido entrevistarla. Ha sido profesora mía. Y mantenemos una excelente relación y no aceptaba la entrevista. Yo cuando me comentó Ana Doldán que venía Cristina Guerra, digo, mira, pues al final va a ser posible. Pero bueno, va a ser sencillita, la entrevista, no va a ser complicada. Bueno, unas breves pinceladas para situar al oyente. Cristina Guerra pues nació en Madrid, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Valladolid y ha ejercido durante más de 40 años como profesora de lengua y de literatura en Segovia. Me dio clase a mí y también a la persona que le va a presentar el libro, entre muchos otros segovianos a lo largo de las últimas décadas. Bueno, desde que se ha jubilado se ha entregado una de sus pasiones, que es la escritura. Ha participado en varios certámenes literarios en los que ha sido premiada. En el 17 publicó su primera novela, La solitaria luz de las estrellas, y entre el 19 y el 26 una serie de novelas que pertenecen o están encuadradas en este libro del que nos va a hablar. Bueno, decimos que la obra es la tercera parte de una trilogía. Vamos a poner un poco en contexto al oyente. No sé si estaba concebida como una trilogía desde el principio. No, por lo que No. Ha ido surgiendo. Ha ido surgiendo, sí. La primera de las tres novelas, pues que es En Acatamiento Tuyo, pues fue pues como hacemos los viejos, recordar la juventud en mis años de estudiante en la Universidad de Valladolid, en plena apogeo de los jaleos universitarios, y entonces, bueno, pues yo me acordaba de muchas cosas y lo que no pude hacer o no hice o no quise hacer en aquel momento fui y lo cambié. Eso fue En Acatamiento Tuyo. La segunda fue porque un amigo mío que murió, no llegó a verla publicada, me dijo que había dejado a la protagonista literalmente en el aire, porque la había dejado montada en un avión y que entonces tenía que continuar. Y así, me entretuve toda la pandemia, todo el confinamiento, estuve escribiendo ¿Qué pasa como una sombra? Y esta tercera, pues es que también me decía algún lector, ¿qué pasa con Goyo? ¿Qué pasa con Goyo? Que la has dejado en un hospital, ¿se muere o no se muere? Y fundamentalmente también me animaron mucho las señoras, digo señoras porque no hay más que un señor, del Club de Lectura de Navas de Oro, Navas de Oro. Y me dijeron, esto no puede quedarse así, porque tal. Bueno, pues vamos a escribir. Y me puse a escribir esta que tienes ahí delante, Por siempre Lorca. Quien no haya leído las otras dos, tiene que pasar primero por esas novelas para conocer la trama y el desarrollo. No es necesario. Para nada, porque los únicos datos que son necesarios ya los voy dando yo por ahí, ¿eh? No hace falta haberlas leído. Bueno, y hablamos de ese título que es Por siempre Lorca, que quieres evocar. Por eso que fue profesora de literatura durante muchos años en secundaria o ¿cómo se llama antes? BUP o bachiller. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que quieres evocar con la figura Vamos a del ver, poeta? si tú te fijas en la portada, al lado o debajo de Lorca está el mosaico que aparece en Central Park, debajo justo del edificio Dakota, que es donde asesinaron a Lennon. Y eso es el Imagining. Y si recuerdas la letra, pues la letra no puede ser más preciosa para hablar de paz y de concordia entre los pueblos. Entonces, yo eso lo uní, la letra, por supuesto, pues todo el recuerdo de la trayectoria de los Beatles y tal, lo uní con
una obra de teatro muy poco conocida que se llama Canción del primer deseo, de Andrew Bowell, creo que se pronuncia así, ya sabes que yo no sé inglés, y en esta obra, que se representó en Madrid y se ha representado en Australia, el autor es australiano, al final hay un monólogo precioso que a mí me emocionó profundamente porque el actor que representaba el personaje es amigo mío, de hecho lo cito en la documentación. Se centra en la figura de Lorca, en la estatua de Lorca que hay delante del Teatro Español, que está con las manos así y con la alondra. En la Plaza de Santa En la Ana, plaza de Santa Ana, efectivamente. Entonces, en ese monólogo se dice que esa estatua está erigida por un gobierno de derechas cuando pues fueron las derechas los que asesinaron o mataron, llámalo como quieras, no quiero meterme en estas danzas. Mataron a Federico. Entonces, ahí se dice que es como si fuera el símbolo de la reconciliación entre los españoles. Entonces, ¿por qué no llevar esto a la reconciliación entre los hombres? Esto está escrito antes de que estallara la guerra de Irán. Entonces, cuando lo leas, verás que hay muchísimas reflexiones sobre la guerra, sobre las guerras. No sé si va un poco por lo que me estás comentando, ¿no? De esa suerte de obsesión o de persecución, o lo que significa para ti la figura de Federico García Lorca, ¿no? Que es lo que estabas apuntando. Pues sí, en contra de lo que se dice, mi madre recitaba Lorca. Mi madre recitaba Lorca, y en el colegio de las madres jesuitinas, a mí la madre María Luisa Matamala, a mí y a todas mis compañeras, claro, nos mandó leer, porque venía en una antología, el romance Sonámbulo. Entonces ahí lo comentamos con toda naturalidad. Pero realmente la obsesión, realmente ha sido una obsesión, por Lorca, surgió a raíz de la representación de la Casa de Bernarda Alba, por la pasión que pusieron las chicas, por la emoción que a mí me proporcionaba el hecho de que aquellas chicas que me habían pedido una obra, porque estaban hartas de hacer de chicos una obra en que solamente fueran mujeres, lo mismo les daba hacer de Bernarda que hacer de la criada, porque lo que querían era representar, y me decían, ¿y qué quiere decir esta frase tal? Tantas metáforas, tal. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que surge esa obsesión. Añade a eso que yo conocí, está dedicado también a ella, a una señora fallecida, circunstancias muy tristes, que había conocido a Federico. Y entonces, de niña. Y entonces, bueno, pues uní una serie de cosas y empecé la obsesión, ya te digo, obsesión. Y además es como una persecución. Bueno, hablamos un poco de ese proceso creativo. No sé cuánto tiempo te ha llevado esta novela. Vamos a ver. Pues no lo sé. No lo sé, porque hace muchos años que yo, lo que me contaba esta señora, Margarita, pues yo lo recogí por escrito. Lo guardé, y cuando empecé a hacer, vamos a decir, limpieza de papeles, dije, esto lo voy a pasar a máquina, ni siquiera ordenador. O sea, yo tenía unos papeles sobre con recuerdos desordenados. Y bueno, un momento que justamente para practicar con el ordenador digo, hombre, voy a pasar esto a ordenador. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó años y años y años. Y bueno, pues resultó que yo quería seguir escribiendo y que tenía que continuar. Entonces he usado un truco muy viejo, que es coger los papeles encontrados. Ya lo usaba Cervantes, ¿no? O sea que los papeles encontrados. Y entonces uní lo que yo tenía escrito sobre Lorca, de los recuerdos de Margarita, lo uní con los personajes que habían aparecido en las otras novelas. Y así surgió. Pero empecé con muchas ganas en el verano del 24, de 2024. Y de hecho me marché en octubre a hacer la ruta lorquiana, porque no conocía, estaba cerrada cuando yo había pasado
tiempo atrás, por delante de la casa de Fuente Vaqueros, tal, y me cogí una chica, Sí, vaya, sí. una guía. Y bueno, una pasión la que ponía esta mujer, Juana, eh, que se lo voy a pasar a ella porque le va a hacer mucha ilusión escuchar que yo la recuerdo y que es el acicate último. Entonces, bueno, pues empecé, digo, bueno, pues venga, ya está, ya empecé. Hay una parada por un motivo familiar y me quedé en blanco totalmente. Y realmente está escrita prácticamente entera desde el mes de mayo así del año pasado hasta el mes de noviembre. Unos 6 meses, lo que es Sí, ese sí, proceso final, prácticamente, ¿no? sí, sí. En una novela, aunque, claro, pues una parte importante es inventiva, es contar una Sí, historia, pero se necesita también esa documentación, ¿no? Estabas hablando sí. ahora de cuando fuiste a esos lugares de la ruta de Lorca. Yo me estaba acordando de un libro de Julia Navarro, que yo nunca he estado en Turín, pero con ese libro pues conocí Turín en la Hermandad de Sí, la sí, Sábana sí. Santa, ¿no? O sea que, en este caso, ir al terreno para conocerlo y luego aparte, no sé si también documentación que Buah. pueda recordar y repasar de la figura de Lorca, ¿no? Bueno, vamos a ver, como te decía, es una obsesión. Y si vas algún día por mi casa y ves la biblioteca, tengo una estantería llena de libros sobre Lorca, no de las obras de Lorca, sino sobre Lorca. De Jan Gibson, del libro de Agustín Penón, que es en el que se basa casi toda la investigación, de Antonina Rodrigo, un montón de libros sobre Lorca. Tengo, que lo compré hace nada, me lo han regalado además, ¿cómo se llama? No te olvides de escribir, que son las cartas, que también he leído cartas de Lorca. He leído, yo que sé, me he metido en la hemeroteca del Ideal de Granada para ver fotos y para ver cosas, y, concretamente buscando en el año 36 la llegada de Lorca para pasar San Federico con su familia. Tal. Todo eso me ha llevado muchísimo tiempo, pero bueno, maravilloso. O sea que para mí, Si Lorca fuera uno de los lectores de tu novela, ¿qué crees que te diría? pues no lo sé, porque yo creo que Lorca era un gran actor, porque solamente tienes que leer las cartas que escribía a sus padres diciendo desde Nueva York, esto es maravilloso, es estupendo y tal, y esto ha hecho una pena. Pues, ver las fotos y se le ve allí todo triste, sentado en un banco. Yo creo que diría que le he idealizado, probablemente. Llevas varias novelas, como hemos dicho, y un escritor tiene una evolución. Yo sí leo, vamos, sí leo, sí que lo he hecho, ¿no? He leído el primer libro y digo, madre mía, es que lo cambiaría de arriba abajo, ¿no? Después de la experiencia de escribir los siguientes. No sé si te pasa igual con las novelas, o has tenido una evolución, obviamente. Sí, bueno, la primera, La solitaria luz de las estrellas, que no tiene nada que ver con estas, pues La solitaria luz de las estrellas fue casi una apuesta con un amigo, que me dijo cuando me jubilé, tienes que escribir, porque ya has ganado varios premios, has escrito cuentos, tienes que escribir. Y además, una novela de amor que no te pega nada. Entonces escribí una novela de amor, me inventé prácticamente todo, no tiene nada que ver conmigo, alguna anécdota, alguna cosa. Y luego ya, como te decía, en Acatamiento tuyo ya fueron los recuerdos, la nostalgia, llámalo como quieras, de mis años de universitaria, y después pues la continuación, que no soy yo, evidentemente, y en esta, ya te lo digo, soy yo en muchísimos momentos. Hombre, ni soy viuda ni vivo en Nueva York, pero soy yo. En mis Se intenta reflexiones, reflejar ahí. sí. ¿Hay algún momento en el que recuerdas que quisieras dar ese paso a ser escritora? ¿O fue cuando te comentó esta persona como una apuesta a decir, venga, haz Perdona, algo? yo no soy escritora, soy profesora de lengua y literatura jubilada que escribe. O dedicarte a escribir, dedicarte a escribir, sí. No, yo no lo había pensado nunca, fue cuando me lo dijo este amigo. Mm. Bueno, pues vale, sí, que ya te digo que había escrito algún cuentecillo, alguna cosa, y unos poemas horripilantes a los 14 años, pero eso lo hace todo el mundo. Ya lo decía Maritrini, ¿no? ¿Quién era Maritrini? Quien de 15 años escribió Huyendo de la soledad. Y aparte de Lorca, ¿qué otros referentes son para ti Hombre, de a la mí, poesía, de la literatura de española la universal en general? poesía, bueno, Machado, presente en mi vida siempre.
Yo recuerdo alguna de las clases también, luego te lo digo fuera de micrófono, también lo que nos comentabas de Machado, Sí, que sí, sí, esa sí. figura de su paso por Segovia. Sí, tengo, vamos, lo he dicho en alguna ocasión, un tío abuelo de mi madre era Ricardo, el profesor Ricardo Risco, que era el que daba las clases por Machado cuando Machado no venía. O sea que sí me ha marcado mucho en la poesía de Machado muchísimo, en mis gustos poéticos. También Garcilaso, ¿eh? Que yo tengo, o Jorge Manrique si quieres, pero de las obras que más me han marcado para todo, aparte de las lecturas infantiles de Celia, ha sido La Regenta. La Regenta, que es que cada vez que la leo saco cosas nuevas y yo creo que tú... Sí, yo me la leí en segundo, que nos obligaste a hacerlo, pero ya sabes que yo ese libro le tengo atravesado. Que no... Sí. Muchos otros me han encantado, pero el mira. de la Regenta de verdad no pude con él. Me lo tuve que leer, pero los otros sí. O sea, el Quijote, el Lazarillo, otra larga lista de libros que nos hizo leer y un poco como te empiezas a aficionar a la lectura. Pero la verdad es que lo de la Regenta no... No, pues a mí sí. Fue al contrario, ¿no? Fue un impacto, pero y no lo he vuelto a retomar. Pero bueno, a lo mejor luego nunca se sabe, ¿no? Merece la pena. Nunca es tarde. ¿Tienes nuevos proyectos? ¿O de momento vas a saborear un poco tengo una esto? cosa un poco así en mente, pero vamos a dejar que pase el tiempo, que me relaje un poco de escrituras y me dedique al cine, vamos, no al cine sino porque me gusta mucho el cine y estoy haciendo un curso ahora en Madrid, en la UNED, sobre el cine de la transición y bueno, he hecho muchos cursos de cine en la Complutense, los cursos de verano, y entonces voy a ver si encuentro también alguna clase, alguna cosa, algún libro sobre cine, que tengo alguno, pero ahora me quiero meter un poco más en ese tema. Pues la presentación del libro, que será el lunes 27 de abril a las 7:30 de la tarde en la capilla del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Pues Cristina, ha sido un placer conversar contigo. Al final he podido hacer la entrevista desde los estudios de la UBA para este espacio, para esta expresión arte de podcast del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Muchísimas gracias y mucho éxito. A ti, Manuel. Bueno, pues a quienes nos escucháis, agradeceros de nuevo vuestra fidelidad y os recordamos que estamos abiertos a comentarios, preguntas, dudas y sugerencias sobre los temas de los que queréis que profundicemos. La cuenta de Instagram es @museoevicente o en el correo electrónico comunicación@museoestebanvicente.es. Nos escuchamos en el próximo episodio.